Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.sb. Presenta. Se están adecuando, ¿verdad?, las estructuras normativas, pero si ustedes se fijan con esto de las multas, se ha incrementado precisamente la sanción, ¿verdad?, la multa en sí. ¿Pero por qué? Porque aquí el principio de proporcionalidad realmente trabaja. Dicen, no, es que no es proporcional la multa, dicen los de la oposición, a lo que se está haciendo. No, ¿cómo no? Yo les diría, piénsenlo dos veces cuando una persona va con su familia, con sus hijos, con sus hijitas, ¿sí?, tranquilamente en su vehículo, y va alguien y se pasa un semáforo, ya sea porque va alcoholizado, porque va a la carrera o porque no le importa realmente las consecuencias, pone en riesgo la vida de los chiquitines, de los adultos que se trasladan en ese vehículo, que están respetando la ley. Entonces la consecuencia, la hemos visto constantemente los salvadoreños, son nefastas, ¿verdad? Personas que pierden la vida constantemente y diariamente en las carreteras debido a esto, a la irresponsabilidad de muchos conductores. Entonces cuando hablamos del tema de conducción temeraria y de toda esta arista de regulaciones que hay, realmente se hacen con un sentido lógico dentro de este plan de país. Y estamos protegiendo el derecho fundamental a la vida de los salvadoreños. Es la misma esencia de cuando aprobamos la prolongación del régimen de excepción. ¿Qué estamos protegiendo ahí? El derecho fundamental de los salvadoreños, del pueblo. ¿Qué es lo que hacemos cuando incrementamos la sanción? Tratamos de persuadir, de disuadir precisamente a los conductores irresponsables. Tratamos de tocarles el bolsillo para que precisamente lo piensen dos veces. El Estado no busca generar ingresos a través de las multas, porque entonces generaría un impuesto o una tasa específica para algún tipo de servicio. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Incrementando la sanción para que la persona sea persuadida a ser responsable. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, la persona si va a tomar puede pensar, bueno, puedo ir preso, ¿verdad? Sí, señor. O la sanción va a ser alta. Entonces, si ustedes se fijan, cuando se ponen sanciones, por ejemplo, y el Estado pone y regula específicas conductas y las sanciones son mínimas, la gente sigue violando la norma. Les voy a poner un caso. Las empresas, por ejemplo, tienen que contratar una persona discapacitada dependiendo de la universalidad de empleados, por cada 100 empleados, ¿verdad? Las personas, por cada 25 a 30 empleados, si no me falla la memoria, debe de contratar a un discapacitado y de alguna manera esto no se cumple por las empresas. ¿Por qué no se cumple? Si la sanción es $57.14. Bien barato. Entonces dicen los empresarios malos, ¿verdad?, porque hay empresarios buenos y empresarios malos. Dicen, yo prefiero pagar los $57.14 cuando me vean que estarle pagando a una persona discapacitada. Sí, existe ese pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Como la sanción es chiquita, no la pagan, no contratan, violan la norma y se esperan pagar la sanción. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las multas de tránsito? La sanción chiquita, $57.14, la máxima. ¿Sí? Se para el semáforo, $57.14, así eran. Entonces, si usted mira a qué invitaba la sanción, a ser irresponsable. Entonces, cuando endurecemos esta parte, estamos tratando de persuadir. Pero ¿qué sucede? La ley no va a tener aplicabilidad si las personas respetan precisamente la norma. Fíjense bien, dice Jorge Castro, ahí está el Twitter para que ustedes le puedan escribir.
y darle su opinión también, porque quien sostiene una verdad, la sostiene ante Dios y los hombres, ¿verdad? Y ahí está, ante el soberano. Mi opinión personal, y repito, muy mía, es que debería reducirse drásticamente el número de diputados de 84, que es innecesario, a mucho menos, me gusta, 50, alcalde 50 también, diputados 50. ¿Qué pensar el pueblo? Ahí están las reacciones, al menos ese día en que usted puso ese Twitter. Ahora han de ser mucho más. Entonces, ya el pueblo ha ido analizando, evaluando, porque no se trata de una idea antojadiza sacada de la manga de la camisa, sino que es algo que va acorde a la nueva realidad del país, diputado. ¿Y usted qué le han dicho sus amigos, sus electores, sus conciudadanos, los intelectuales, la parte jurídica que siempre está en estas cosas de si es procedente o no? Lo que pasa es que este es un tema como delicado, ¿eh? Claro. Porque genera un montón de inconformidades para ciertos sectores, sobre todo a la parte que ya son funcionarios públicos. Pero gracias a Dios yo pienso que es algo que tenemos consciente como partido. O sea, pienso yo que el hecho de que la visión del presidente Bukele sea precisamente un Estado que trabaje para el pueblo y por el pueblo, eso nos hace sacudir nuestro interior para ponernos la camiseta precisamente en eso, porque es bien fácil, creo yo, decir reduzcan diputados, pero es más difícil que un diputado lo diga. Ahora, ¿por qué lo digo yo? Porque estando en la asamblea yo he podido constatar que realmente el número 84 no es un número necesario, y hay que decirlo claramente. Yo lamento si esto le molesta a algunos colegas de otros partidos, diputados, pero precisamente es algo que debe de hacerse, debe de reducirse el número. Ahora, 50 fue un número que se dijo, o que lo dije yo al azar, porque obviamente debe haber un número no par para que hipotéticamente no haya una posible no toma un empate de acuerdo y se pueda dar un empate. Creo que debe haber un número no par, y hay que estudiar varias aristas dentro de la posibilidad, pero yo en lo personal sí creo firmemente que el número de diputados debería ser reducido drásticamente, ¿verdad? Cuando hablamos de diputados, imagínense ustedes, los diputados tienen suplente. Sí, 84 más 84. Hay suplentes, hay 84 suplentes. Entonces, es el doble realmente. Entonces, siempre hay una carga para el Estado. Además de esto, cada diputado tiene precisamente su oficina, tiene su estructura por lo menos mínima de funcionamiento, pero tiene una estructura mínima de funcionamiento. Entonces, si estamos hablando de reducir los gastos estatales innecesarios, entonces hay que poner nuestras barbas en remojo y ver si es necesario el número o no es necesario. Y por más que le demos vuelta realmente el número 84, obviamente no es necesario y hay que reducirlo. Obviamente, para poderlo reducir se necesita la mayoría de los diputados que acompañen esto para poder generar un impulso adecuado y que se haga esto. ¿Qué mensaje le podríamos mandar al pueblo salvadoreño si esta nueva asamblea reduce el número de diputados? Sería increíble, sería una cuestión realmente donde se mandaría un mensaje claro de una nueva asamblea legislativa. Sí, es que lo que pasa es que de alguna manera los temas, inclusive los temas constitucionales, son modificables. Ahora, sí hay unas cláusulas perentorias dentro de la Constitución, pero cuando entramos en ese tema yo tengo otra opinión personal y fíjense, la Constitución por su carácter y su esencia, ¿verdad? Que como la Carta Magna busca precisamente tener normas progresistas que de alguna manera no queden estáticas en el tiempo. ¿Por qué? Porque la realidad de los seres humanos es cambiante. Entonces el derecho debe ser cambiante, ¿sí? Las diferentes conductas
de un pueblo o del mundo van cambiando a través del tiempo y entonces el derecho debe irse ajustando a eso. Entonces cuando tenemos una carta magna, hablamos que, por eso es que las normas y los artículos que ustedes ven en la Constitución son abiertos, son de carácter abierto, para que tengan una aplicación mejor en el tiempo a esas realidades, ¿sí? Pero llega un momento, pienso yo, que de alguna manera hay un desfase, ¿sí? Y entonces es donde deben de haber modificaciones a la Constitución. Por ejemplo, si queremos hablar de las cláusulas o de los artículos que son perentorios, que son inamovibles en la Constitución, que son pétreos, ¿verdad? Así se le llama. Las cláusulas pétreas, a mí me parece injusto en lo personal. Yo soy abogado y le voy a decir por qué. ¿Le parecería justo a usted que Abiu y yo, ¿sí?, formalizáramos una regla de vida, ¿sí?, y de conducta y generáramos y firmáramos un documento que tuviera aplicación dentro de 150 años, dentro de 100 años, dentro de 200 años, con unas realidades diferentes, que le impusiéramos nosotros ahorita bajo un acuerdo, una decisión en una realidad totalmente diferente, hacia una realidad en el futuro totalmente diferente también, y donde las personas no han participado en ese acuerdo? Entonces, totalmente violentador, ¿sí? Sí. Ahora, ¿por qué nacieron las cláusulas perentorias? Nacen porque precisamente habían gobiernos históricamente abusadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se generaron, pero esas condiciones han cambiado. Entonces, el problema es que cuando dos seres humanos o varios toman un acuerdo que va a tener una realidad en la aplicación de un país 100, 150 años, 200 años, 300 años, porque es pétrea y no puede dejarse de aplicar o modificarse, es totalmente violentador de las otras realidades, de los otros seres humanos que ni existen cuando se tomó la decisión. ¿Le pareciera a usted justo que usted tuviera que vivir en su hogar con un acuerdo que se tomó 150 años antes? No, jamás. Fuera de todo contexto y realidad. Entonces, el futuro es incierto. Entonces, ¿está de acuerdo usted que haya cláusulas pétreas? Los cabezones y los sesudos piensan de esa manera. ¿Cree usted que no cuando es que esa es una cláusula pétrea? Un momento. Es que hay que ver si tiene aplicabilidad. Ahora, ahí se genera un problema jurídico, yo estoy de acuerdo. Eso es una realidad, pero aquí estamos hablando bajo la óptica de qué se podría cambiar y qué dentro del mundo del deber ser, ¿verdad? O del mejor ser, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esto, digo yo, bueno, las cláusulas pétreas realmente son violentadoras de una realidad diferente. Entonces, imagínese usted, caballero o señorita que me está viendo, le impusieran a usted bajo una realidad totalmente diferente, una cláusula que fue acordada por dos personas o varias personas y que la declararon inamovible, pétrea, y que tuviera aplicación en el futuro. Cuando hablamos de las cláusulas pétreas de la Constitución, ¿en qué momento van a dejar de ser aplicables? Si son pétreas. Hablemos de 200 años para allá. Escritas en roca. Bueno, todo lo humano es compatible. Pueblo, en esa manifestación soberana como pueblo, dice, esto es lo que quiero. Ajá, ¿y eso es? No, es que no puede eso porque allá lo decidieron hace 150 años que no se puede. O sea, no puede ser, ¿verdad? Sí. Tiene que haber un sentido lógico, ¿verdad? No puede haber una imposición de algo ante una realidad totalmente diferente. Aquella fue una realidad diferente, hoy se está viviendo una realidad totalmente distinta. Bueno, El Salvador está ante un momento histórico, jamás repetible. Así que gracias, diputado. No, gracias a usted. Un saludo al pueblo salvadoreño y a nuestros hermanos en el exterior.
como siempre decimos, ¿verdad? No nos olvidemos de Dios, ya que sin Dios ni a la esquina llegamos. Así es, Señor. Bueno, gracias por su atención entonces y volvemos el lunes. Feliz noche.